Iniciamos con la participación del escritor y periodista Ricardo Aricapa y su ponencia Historias del viento en la cordillera. El profesor Aricapa es periodista y escritor, nacido en Río Sucio Caldas en 1956, egresado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, con experiencia periodística en distintos medios locales y nacionales. Profesor de periodismo narrativo en la Universidad de Antioquia, Luis Amigó y EAFIT. Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño, 1986. Ha publicado varios libros, entre los cuales están El libro del agua, 1993. Historias de mi estación, Metro de Medellín, 1995. Medellín es así, crónicas y reportajes, 1998. Fotoreporter, perfil periodístico del reportero gráfico Carlos Rodríguez, 1999. La persistencia de las ideas, 70 años de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, 2005. Comuna 13, crónica de una guerra urbana, 2005. París Trejos, Memorias de un estafador, crónica novela, 2022. Bienvenido, profesor Aricapa. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es pues agradecerle a Jorge y a los organizadores de este maravilloso evento, pues primero la invitación personal, ¿no? Y segundo, que hayan pensado en el municipio de Río Sucio como el tema para este encuentro. Creo que eso tiene un valor que yo pondero y le agradezco, ¿no? Entonces ya voy a hablar hoy de... Bueno, de esto es que voy a hablar. Narraciones pueblerinas, en esta versión dedicada a la historia, los ancestros y los hitos culturales del municipio de Río Sucio, resulta un escenario propicio para presentar este libro, Historias del viento en la cordillera, un libro de relatos que tuvo su primera edición en 1982, escrito por Ariel Escobar Llanos, autor nacido en Río Sucio en 1923 y fallecido en Medellín en el año 2002. Es un libro, que hay que decirlo, que para su bondad literaria y el placer que produce su lectura, no ha tenido la divulgación que merece. Por eso celebro su inclusión en esta versión de narrativas pueblerinas. Un buen escenario para presentarlo, o rescatarlo también, ¿no? Historias del viento en la cordillera es un libro ya clásico en la narrativa riosuceña. Clásico en el sentido de que ha perdurado en el tiempo, conserva frescura y un interés que los años no han erosionado. Y porque su lectura es necesaria para entender mejor la historia de la región y el modo de ser de su gente. El otro libro clásico de la narrativa riosuceña es la novela Tomás, de Rómulo Cuesta, publicado en 1923, casualmente el mismo año en que nació Ariel Escobar. Una novela que se inscribe en la corriente romántica de la época, relata el amor inmenso pero imposible en tiempos de la gesta minera y las guerras civiles de finales del siglo XIX en las zonas de Río Sucio y Marmato. Quiero hacer una digresión aquí para hablar cuando se habla de literatura rioseña hay que dividirla en dos. La literatura normal, digamos que la clásica, pero también hay una que es muy especial, que es la literatura carnavalera, que llaman allá literatura matachinesca, que tiene unas reglas especiales y tiene también libros clásicos, unas páginas realmente importantes desde el punto de vista literario. Entonces son dos literaturas, estos dos clásicos son de la literatura normal, ¿no? Que quise hacer esa salvedad, ¿no? Para ponderar la ubicación que tiene este libro en la literatura riosuceña. Ariel Escobar Llanos es un autor de dos libros. Este libro, Historias del viento en la cordillera, el único que publicó, y otro de cuentos que escribió al final de su vida, que no alcanzó a publicar, permanece inédito. Este dato es importante porque nosotros no conocíamos que ese libro existía. Hablaré al final un poco de él. El hecho de que Ariel Escobar haya escrito tan poco se debe a que realmente no fue un escritor de oficio. Escribir no fue su actividad habitual ni la más importante. Él fue arquitecto, graduado en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ciudad donde desarrolló toda su actividad profesional.
Lo poco que escribió, lo escribió ya maduro, entrado en los 50. Y es lamentable que no haya escrito más, que su talento narrativo no haya rendido más frutos. Si lo hubiera hecho, seguramente se habría recordado más como escritor que como arquitecto. Realmente en Medellín se conoce como arquitecto. Porque como arquitecto fue un profesional destacado, de prestigio muy bien ganado. Participó en el diseño de obras importantes como los teatros de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín y la interventoría en la construcción del Teatro Metropolitano. También se desempeñó como jefe de Planeación Municipal de Medellín, jefe de Planeación Departamental de Antioquia. Por varios años fue director de la Oficina de Medellín Cultural. Un hombre pues bastante ocupado, que además en sus ratos libres pintaba acuarelas, sin más pretensiones que entretenerse. Pintaba de manera intuitiva, no tuvo formación académica en ese sentido, no recibió clases, solo la que leía en los libros y las pocas clases de dibujo que vio con el pintor Pedronel Gómez cuando estudiaba arquitectura en la universidad. Fue un pintor autodidacta, pues por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un hombre con necesidades de expresarse, un artista. Esta es una acuarela de él. Esta es otra, muy de la línea de Pedronel, ¿no? Debo decir que el material fotográfico que aquí voy a exponer me lo suministró para esta exposición la señora Ana Escobar. Ella es hija de Ariel Escobar. De los 5 hijos que tuvo, ella es la que más se ha preocupado por preservar la obra de su padre. Todo el mérito pues para ella, ¿no? Como dije, pintando estas acuarelas ocupaba sus ratos libres y la verdad fue que le rindió. Dejó más de 200 acuarelas terminadas en diferentes formatos. Casi todas hoy en poder de su familia porque él en vida se negó a desprenderse de ellas. Nunca las expuso, ni les puso precio. No vendió ni una sola, mejor las regalaba a los amigos. Y así como no tuvo una escuela que le enseñara a pintar, tampoco asistió a un taller literario, no tuvo maestros que lo guiaran en el terreno de la literatura. Digamos que aprendió conversando con sus amigos y leyendo, porque eso sí, toda su vida fue un lector caudaloso, constante, escrupuloso. Dejó una biblioteca grande y bien habitada, que sus hijos decidieron repartir entre libreros de segundas. No supieron qué hacer con esa biblioteca después de que él murió. Esta es otra acuarela, y este es otra acuarela, y él es Ariel Escobar Llano, pintado por él mismo. Aquí más o menos tiene la edad que es que, esta es la edad, este es él. Este está más joven ahí, ¿no? Él escribió este libro, como les dije, a los tipos 55 años, ¿no? Y fue una circunstancia afortunada que haya escrito ese libro ya mayor, dado que los temas que explora en su libro tienen que ver con sus vivencias de niñez y adolescencia, con el recuerdo de los acontecimientos y personajes que poblaron el mundo de su infancia en Río Sucio. Esto lo digo porque, según los entendidos, para escribir sobre la infancia personal hay que tomar la debida distancia. No escribir cuando aún se es joven, hay que esperar a estar viejo para tener el bagaje y la brújula que hacen falta para penetrar, sin extraviarse, ese territorio perdido de la infancia. Ese es Ariel, un hombre de fina estampa, el hombre era un pintoso, ¿no? Se gastaba su elegancia. En esta foto parece un actor de cine, ¿no? Dicen que hablaba duro y con timbre de voz profunda, como de órgano de iglesia. Atributos que él bien respaldaba con su estatura. Medía casi 1,90 m. Ahí está con el hijo mayor. Es larguito, ¿no? Ariel Escobar era un hombre tan versado como ameno conversador.
por la cultura que manejaba y la gracia con que contaba sus historias en las tertulias con sus amigos. Sus amigos fueron básicamente artistas y gente de la cultura. Tal vez en alguna de esas tertulias sus amigos lo animaron a escribir las historias que contaba, para que no se perdieran en el efímero y aguardientoso aire de las tertulias. Es posible que ese haya sido el origen de este libro. Tal vez Ariel Escobar les cogió la caña a sus amigos, sacó su año sabático y se dedicó a escribir secretamente historias del viento en la cordillera. Y que se hubiese publicado fue gracias a los buenos oficios de un cuñado suyo, hermano de su esposa, Jairo Echeverry Cancino se llamaba, un empresario radicado en Bogotá, socio y gerente de Seguranza, compañía de seguros. Admiraba a Ariel Escobar y le gustaban sus acuarelas, por lo que le propuso editar un calendario de lujo ilustrado con 12 de sus obras, para regalar de aguinaldo a sus clientes en diciembre. Ariel Escobar desechó de plano esa idea. No creía que sus acuarelas merecieran ser exhibidas en un almanaque, y menos en un almanaque de lujo. Mejor le sugirió a su cuñado que en vez del almanaque le regalara a sus clientes un libro, y le comentó que él había escrito uno que quería publicar. Su cuñado leyó una copia del original, le gustó, vio viable el libro como aguinaldo para los clientes, pero los otros miembros de la Junta Directiva de Seguranza no lo vieron así. No les pareció compatible con el espíritu y los valores de la compañía. Se negaron a publicarlo. Pasaron 2 años, lapso en el que su cuñado prosperó y se hizo a la mayoría accionaria de la compañía y tuvo ya poder decisorio. Entonces llamó a Ariel Escobar y le dijo en estas palabras: ahora sí, carajo, vamos a publicar ese libro. Y lo publicaron en edición limitada, pasta dura, papel elegante, incluyó de ñapa 32 ilustraciones del autor. Los clientes de Seguranza lo recibieron de aguinaldo en diciembre de 1982. Se repartieron 1000 ejemplares, la mayoría en Bogotá, unos pocos en Medellín. Es posible que aún queden por ahí vivos algunos de esos ejemplares. 7 años después, en 1989, Ariel Escobar hizo una segunda edición, pagada de su propio peculio, esta vez en formato rústico de bolsillo con el sello Lealón, una imprenta de bajo costo en Medellín. Editó 1000 ejemplares de esta nueva edición que distribuyó él mismo entre amigos y personas interesadas. Un lote grande de libros lo donó a la corporación Danzas del Ingrumá para que lo difundiera en Río Sucio y de paso recaudara unos pesos para sus arcas. Fue así como conocimos el libro en Río Sucio. No tenemos idea de este libro, apareció así. Recientemente Ana Escobar, su hija, montó una copia en la plataforma Amazon con la idea de que su lectura sea sin costo, pero debió ponerle el precio mínimo definido por la plataforma, $1. O sea que por $1 se puede leer Historias del Viento en la Cordillera en formato Kindle en Amazon. Abran Amazon, ahí está el libro. El libro contiene 33 historias que en su conjunto recrean, como ya dije, personajes, lugares y acontecimientos del Río Sucio de los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando el municipio fue epicentro de la bonanza minera en la región y se ubicaba como cruce de caminos entre el sur y el norte del país. Este es el libro con la contracarátula. Este es Río Sucio, más o menos el Río Sucio que le tocó a Ariel Escobar en su adolescencia. El parque de abajo, que eran con las figuras de pino hermosísimo, que lo tumbaron. Este es el Río Sucio del año 30 y llegando a los 40. Por las calles y las plazas de este pueblo, pues, Ariel Escobar pasó sus años de niño y de adolescente, con sus padres y abuelos, establecidos en Río Sucio desde mediados del siglo XIX, procedentes del Valle del Cauca. Prosperaron, llegaron a ocupar un buen lugar en la sociedad patriarcal de entonces, eran de las familias con casa en la plaza, que en un pueblo es el principal factor de estatus. Este es Río Sucio en una manifestación política de la época. Su abuelo,
Rafael Llanos fue maestro, pero antes que eso fue un sabio. Eso lo dice Ariel Escobar en su libro. En uno de sus capítulos lo describe y habla de él, un hombre un hombre siempre curioso por el conocimiento, con un reguero de lecturas a cuestas y una piel sensible al arte en todas sus manifestaciones. Recuerda que la voz y la presencia de su abuelo fueron su mejor compañía y acicate en esos años. Fue también a la larga su mayor influencia, porque a esa edad temprana su abuelo le indicó el valor del arte y la cultura y le enseñó a ver el mundo con ojos de asombro. Este es Ariel Escobar de, no sé, 9 años tal vez. También habla de su tío Roberto, un sujeto avaro y misógino que nunca se casó, y de Bartolomé, otro tío, experto jinete, un hombre que hacía con las bestias lo que le daba la gana. Se hizo célebre el día en que, para ganar una apuesta, logró que su mula subiera por las escalas de una casa de la plaza hasta el balcón, donde se asomó montado en ella, ante el aplauso de la gente que aguardaba abajo. A su padre, comerciante de oficio, lo evoca como otro de los jinetes buenos del pueblo. Tuvo 2 hijos, él, ¿no? Ariel y una hermana, con la que aparece aquí en esta foto. Hermosa foto, ¿eh? Esta hermana se casó muy joven y se fue a vivir a Bogotá primero y después a Estados Unidos, donde murió. En Río Sucio, Ariel Escobar solo vivió hasta los 9 años de edad, cuando sus padres se trasladaron a Medellín en busca de mejores oportunidades. Pero no cortó el cordón umbilical con Río Sucio. Todas las vacaciones de la escuela y el colegio las pasó en la casa de sus abuelos y los tíos en el pueblo. Así le tocara hacer un largo viaje, en tren desde Medellín hasta La Pintada, pasando por Bolombolo, y desde allí a caballo hasta Río Sucio por caminos de herradura. Cuando abrieron la carretera por la ruta de Caramanta, el viaje ya lo pudo hacer en bus. Ese era el apego que él tenía con Río Sucio. Con esos recuerdos, reforzados con su imaginación, va a conformar un espacio literario con Río Sucio como el lugar donde suceden todas las historias, a la manera como García Márquez creó a Macondo. Un pueblo pequeño entonces, donde todo el mundo se conocía, se sabía quién era quién y qué hacía, una comunidad cohesionada por lazos ancestrales y en buena medida también por la costumbre. Sin embargo, en ninguna de las 288 páginas del libro se menciona el nombre de Río Sucio. Ariel Escobar solo lo nombra como mi pueblo, lo que es un claro recurso de estrategia narrativa, ya que escenificar sus historias en un pueblo que no nombra, que no está en el mapa, que solo está en su corazón y en su memoria, le permite moverse libremente por los hechos y los personajes, mezclando los de su recuerdo con los que en el camino se inventó. 280 páginas en las que, con escalpelo de etnógrafo, examina la condición humana. Arma todo un mosaico con personajes que fueron emblemáticos en la sociedad riosuceña de entonces, escarba en los motivos que los movió a hacer lo que hicieron, en sus peculiaridades, sus destrezas, sus obsesiones, sus sueños, sus disparates, sus artimañas. Un mosaico de historias alucinantes. Según el mismo Ariel Escobar calificó su libro en una conferencia que dio en Río Sucio en el marco del Encuentro de la Palabra de 1988. Mosaico del que hacen parte finqueros, dueños de minas, funcionarios públicos, políticos, maestros, sastres, carniceros, arrieros, taúres, galleros, locos de calle, prostitutas, agentes del orden y hasta delincuentes comunes. Historias narradas con pulso certero y con un ritmo que atrapa, porque eso es esencialmente Ariel Escobar, un contador de cuentos, un narrador de raza. Y esto lo señalo porque no todos los escritores tienen la habilidad para narrar. El libro tiene 33 historias, como ya dije. Ariel Escobar narra con una prosa eficiente y exacta, no malgasta palabras, una prosa elegante, además por la que la poesía pasea como Pedro por su casa, poesía en dosis precisas, poesía que no empalaga. Y yo le agregaría otra virtud a este libro, está escrito en clave de humor, lo que agiliza y hace muy amena su lectura.
En sus páginas destella ese espíritu burlón que habita en el imaginario de los riosuceños, en razón del carnaval, diría yo. El carnaval, que en Río Sucio se celebra desde hace más de 100 años, es en esencia una fiesta desacralizada, irreverente, burlona, que invita a la caricatura, al disparate, al desparpajo, a no tomarse la vida tan en serio. Historias del Viento en la Cordillera está impregnado de ese espíritu burlón, de ese humor ácido que producen las desventuras del diario vivir, ese humor que nace de los delirios y el sinsentido de las acciones de la gente. Si no es un libro de humor, por lo menos sí es un libro muy divertido. Son historias que desnudan y pintan, como en acuarelas, pasiones amorosas, familias descompuestas, aventuras alocadas, rencores enconados, venganzas consumadas, disputas por herencias, intrigas por política. Leemos la historia de una mujer que se fue al convento por una decisión de amor y otra que por la misma razón se fue para un prostíbulo. En una época en la que el honor y la palabra empeñada se defendían hasta con la muerte, al igual que la virginidad de las solteras y la fidelidad de las casadas. En su libro Ariel Escobar también trae a colación al peluquero, un tipo que con labia socarrona conversaba sobre todos los temas, sabía cosas que ni en Bogotá sabían, como quienes se robaron el empréstito inglés, quienes tuvieron su tajada en la negociación con Panamá. Y a nivel local estaba al tanto absolutamente de todo, quién se iba a casar, quiénes se amancebaron o se separaron, a qué finca estaban vendiendo, a quién habían embargado, cosas así. En la botica ocurría todo lo contrario, era la oficina de las desvergüenzas y los dolores. El boticario sabía, y bajo cuerda lo comentaba, quién necesitaba lavativas para dar del cuerpo, a quién le habían pegado gonorrea y a quién el carranchil, males que aquellos años eran tan comunes como la gripa. Y por supuesto, aparecen los bares y cantinas, el cosmos como la joya de la corona. No hay capítulos donde este bar no aparezca. Un bar donde se tomaba trago y se jugaba billar, dominó y tute, y era el punto de encuentro de los descreídos, los comecuras y las lenguas más bravas del pueblo, de esas que rajaban de todo el mundo pero no le sostenían a nadie. Y donde una noche un minero arruinado se encerró en el baño y se voló la cabeza con un taco de dinamita. Ángel María Palomino, poeta del carnaval y maestro de oficio, es otra figura importante en el mosaico que pinta Ariel Escobar, junto con su carnal amigo Mardoqueo, artesano ambos reseñados como los dos únicos comunistas del pueblo. Cada año, para celebrar el 1 de mayo, Ángel María y Mardoqueo desfilaban por las calles provistos de un tambor y la bandera con la hoz y el martillo. En la plaza Ángel María se paraba en un taburete y pronunciaba un encendido y bien escrito discurso sobre los derechos de los trabajadores. Nadie los aplaudía, ni los escuchaba siquiera, pero ellos seguían con el acto hasta el final. Y el final era en el Cosmos, donde la celebración terminaba con aguardiente. En el último carnaval en el que participó, Ángel María se disfrazó de muerte, disfraz perentorio y premonitorio, porque una semana después, por razones que nadie supo, se envenenó con cianuro en una mesa del Cosmos. Los curas no permitieron su entierro en el cementerio oficial, lo relegaron al solar alterno, donde enterraban a los suicidas y los ateos, y Ángel María era las dos cosas. Pero no duró mucho tiempo en el solar alterno. Al día siguiente Mardoqueo se emborrachó y con la ayuda de un amigo desenterró el cadáver al amanecer y lo trasladó a una fosa del cementerio oficial. Casi lo excomulgan por eso. A propósito de los curas, en algunos pasajes se examinan las actuaciones del clero y el ejercicio de su poder espiritual y poder político, ligado al partido conservador, que con los votos del Espíritu Santo, la Virgen Santísima y el corazón de Jesús se hacía imbatible en las elecciones municipales. Es estupenda la historia del padre Fermín Vidales. Este era un cura recién egresado del seminario, quien rápidamente se ganó el favor de la feligresía, sobre todo de la feligresía femenina. Las señoras del culto lo invitaban a un costurero parroquial que se realizaba todos los viernes.
Pero eso fue al principio, porque cuando cogió confianza, al padre Fermín lo empezaron a ver montado en magníficos caballos y en las cantinas tomando aguardiente, como cualquier parroquiano. Por lo que ya los padres de familia aconsejaban a sus hijas mantenerse a metros de él. Hasta la tarde en que, para lucirse y demostrar lo fuerte que era, el padre Fermín levantó en vilo y cargó en sus brazos a una de las señoras del costurero, la más joven y bonita. Maniobra que un hermano de esta no le gustó ni 5 cuando le contaron. Entonces, bravo como era, buscó al cura y lo desafió a pelear a puño limpio para ver si era tan fuerte como decía. Y sí, el padre Fermín era fuerte y además sabía pelear. Así que se quitó la sotana y aceptó el desafío. La pelea duró hasta que la policía lo separó. Esa fue la gota que rebasó la paciencia del padre Alfonso, superior jerárquico del padre Fermín, quien decidió no aguantarse más sus descaches y al día siguiente lo despachó en el primer bus para Pereira, para que el obispo viera qué hacía con él. En otra historia aparece Enrique Rabe, apodado Tornillo, un genio para arreglar todo lo que se dañaba, despulpadoras, máquinas de coser, planchas de ropa, cosas así. Cuenta la actuación estelar de Tornillo el día que en Río Sucio se inauguró la oficina de la Caja Agraria. Ese día ocurrió que el gerente se le olvidó el sobre con las claves para abrir la caja fuerte y sin esa caja abierta no se podía dar al servicio de la oficina, todo un lío. Entonces apareció Tornillo, se ofreció a abrir la caja fuerte a condición de que lo dejaran trabajar solo y con un embudo que se pone aquí para magnificar el sonido de la caja. Y el gerente pues, le permitió pues, que qué más iba a hacer. Empezó a trabajar a las 11 de la mañana, mientras afuera los curiosos se arremolinaban para ver en qué paraba esa cosa, ¿no? El suspenso acabó a las 2 de la tarde, cuando Tornillo asomó triunfal con el sobre de las claves en la mano. El gerente las había dejado adentro. Y exigió 500, pero Tornillo exigió 500 pesos de pago por ese servicio. Suma que el gerente le pareció excesiva, escandalosa, para apenas 3 horas de trabajo. Y se negó a pagarla. Entonces Tornillo, sin inmutarse, metió de nuevo el sobre en la caja y la cerró. Ahora ya no me deben nada y se fue. Al rato el gerente se dio por vencido y lo llamó. Pero esta vez Tornillo no le pidió 500 sino 1.000 pesos por los 2 servicios. Con el pago por adelantado además. Y en esa segunda vez a Tornillo apenas le tomó 5 minutos de abrir la caja. Bueno, Percuto es otro de los personajes perfilados por Ariel con su pluma en este libro. Este fue un volteador que tenía una fuerza descomunal, capaz de derribar un caballo de un puñetazo, y lo hizo. Tenía la mano multada desde la vez que de otro puñetazo casi mató a un cristiano. En los bares de la Cuchilla, como entonces se llamaba la zona de tolerancia de Río Sucio, Percuto se vanagloriaba de su fuerza cargando de a 2 mujeres en cada mano. Y a propósito de las mujeres de la Cuchilla, es pertinente subrayar el lugar especial que Ariel Escobar les concede en su libro. Les hace un guiño amable, da cuenta de las alegrías y las atenciones que recibió de ellas, las recuerda con fruición y amorosamente las describe. Sin su auxilio, dice, no habría sido capaz de salir indemne de ese nudo de grillos que es la adolescencia. Evoca a Ofelia Soto, la piconera, a Zenobia Gómez, la golondrina, mujeres que le permitieron encontrar el punto exacto donde el júbilo limita con la muerte, dice él. Y evoca particularmente a Limbania Cruz, la gitana, hermosa mujer, atrapadora como una enredadera, matrona de un bar muy solicitado en la Cuchilla. Esta mujer padecía una especie de neurosis con la muerte. En su habitación tenía un ataúd en el que se metía a dormir cuando se emborrachaba. Por si una de esas la cogía la muerte, que la cogiera ya instalada, decía. Y así fue.
Una mañana la encontraron muerta en el interior del ataúd. En otro capítulo el protagonista se llama Libardo Barrera, poeta popular. Un hombre dulce que se defendía de la pobreza declamando versos y cantando tangos de Gardel en las cantinas, arte que también le permitía beber de goterero. Libardo se emocionaba y lloraba por todo. Mantenía el corazón en la mano, listo para entregárselo a cualquiera. Así lo describía Ariel en el libro. Las mujeres de la cuchilla lloraban con él oyéndolo declamar. Cuando Carlos Gardel murió en el accidente aéreo, en Río Sucio se hizo una colecta para costearle a Libardo el viaje a Medellín y así pudiera asistir al funeral de su ídolo en el cementerio San Pedro. Libardo viajó a Medellín y regresó a Río Sucio hecho otra persona, con traje completo y sombrero borsalino a lo Gardel, que quién sabe quién le regaló, ¿no? Y exigió que no lo llamaran más poeta, porque se enteró que los poetas habían caído en descrédito, que mejor lo llamaran bardo, el bardo Libardo, que además rimaba. Conocemos la desordenada vida del sastre Congote, insigne bebedor de guarapo, hombre de pensamiento libre, rebelde de espíritu, que la gente escuchaba porque encontraba inteligentes y atinados sus comentarios. La parte más caliente del capítulo en el que Congote aparece tiene que ver con las visitas que recibía de la negra Araminta, un amante que tenía en Guamal, que es un asentamiento de negros que hay cerquita a Supía. De allá venía Araminta. Araminta lo visitaba una vez cada mes, los viernes, en la noche, y por horas enteras se encerraba con él a hacer el amor sobre la mesa de la sastrería, como gatos. Una mortificación para todo el vecindario, porque los gritos de placer de Araminta superaban por mucho los decibeles normales y alcanzaban a llegar hasta el atrio de la iglesia. Qué historia, ¿eh? También hay historias de caballos, del caballo jazmín, un animal que se sabía de memoria las fondas del camino al río Cauca. En todas se arrimaba para que su dueño se tomara otro aguardiente. Está la historia de Rayo, un caballo proletario con el que su dueño se ganaba la vida apostando carreras, y de la yegua Gacela, de propiedad de Bertilda Cadavid, una rica y hermosa y potentada señora del pueblo. Rayo se enamoró de Gacela, la yegua de más clase en el pueblo. Sus ancas solo eran comparables con las caderas de Bertilda, su dueña, decía la gente. Pero fue un amor imposible por diferencias de clase. Y hay una historia con un cóndor. Un cóndor que llevó a Río Sucio el indio Anselmo Guayaquil para exhibirlo cobrando la entrada. El indio lo había casado de pichón en Ecuador y lo tenía amaestrado. Hablaba con él y hasta lloraba con él. Lo quería como un hijo. En Río Sucio lo presentó como el nieto del cóndor del escudo nacional y la gente le creyó. Ay, Dios. De pronto el indio murió por una tuberculosis que no se trató y el cóndor quedó huérfano y muy desmejorado. Lo adoptaron los carniceros, que lo siguieron alimentando con los hierbos que sobraban. Al principio, los gallinazos, por miedo y respeto, no se le acercaban al cóndor, pero con los días empezaron a braviarlo y a escamotearle los hierbos. Le perdieron el respeto. Y era triste ver a esa ave majestuosa reducida a la condición de velón de carnicería como cualquier gallinazo. Hasta que un día el cóndor se hartó de su miserable situación y desapareció en el cielo. Voló hacia las remotas soledades de las cumbres de basalto y granito, en palabras de Ariel Escobar. Y hay pasajes en los que aflora el conflicto político, que en esa época tiene como telón de fondo el ascenso al poder del Partido Liberal, tras 40 años de hegemonía conservadora, con toda la carga de desmanes y violencia que eso desencadenó. Y se menciona la supuesta guerra en el Perú, 1932. En una exaltada muestra de patriotismo, los riosuceños, de mal modo, se desprendieron de sus alhajas y su platería y hasta de sus dientes de oro para ayudar a financiar la guerra. Y no faltaron los borrachos despistados que llegaron en caballos preguntando cuál era el camino más corto para llegar a Leticia. El ojalatero, se pronuncia así, ojalatero, Burgos,
un viejo loco que alguna vez tuvo mando en el ejército, se puso su uniforme que tenía guardado y convocó a la juventud riosuceña a inscribirse para iniciar cuanto antes los entrenamientos militares y estableció el puesto de mando en el Bar Cosmos, donde, como en una escena del Quijote, todos le siguieron la corriente y gozaron un buen rato a costa de la locura del ojalatero. Y para terminar, quiero hablar un poco ya de Ariel Escobar, de su vida, la vida que llevó y de su entorno familiar. Este ya es Ariel Escobar, que vamos a ver. Ella es la esposa de él. Ella se llama Consuelo Echeverri Villegas, una mujer de estrato alto y familia salamineña, a quien conquistó por encima de la voluntad de sus padres, de los padres de ella, quienes consideraron que él no le daba la talla, no tenía el estatus social requerido. Pero él persistió, logró el amor de Consuelo y se dedicó a espantar a todos los pretendientes que le arrimaran, hasta que, venciendo las adversidades, se casó con ella. Ella es Consuelo. Consuelo fue música, estudió piano en la Escuela de Bellas Artes con el maestro Pietro Mascaroni. Fue concertista y por mucho tiempo profesora de música en la Universidad de Antioquia, de la que recibió el título honoris causa. Con ella, Ariel Escobar tuvo 5 hijos, todos estudiaron en la Universidad de Antioquia. Esa es la familia de Ariel Escobar. Según Ana Escobar, la hija de Ariel, su padre fue persona de temperamento tranquilo, un hombre sencillo, que no se vanagloriaba de las cosas que hacía, y le gustaba ayudarle a la gente, un hombre de muchos amigos, y de pensamiento liberal, como lo fueron su padre y su abuelo, y políticamente de izquierda, izquierdoso. Cuenta su hija que hubo un tiempo en que usó vaina negra con la estrella, a lo Che Guevara. Pero sobre todo, fue un rumbero a morir. Disfrutaba de las fiestas, el baile, tanto que en la universidad sus mejores amigos eran costeños. Su trago siempre fue vodka en las rocas, hasta que por el abuso los médicos se lo prohibieron. Esta foto es interesante. Aquí está con Rodrigo Hernández Betancourt. Está con, ¿saben quién es este? Gonzalo Arango, y este es Ariel Escobar, y estos son los 2 hijos de él. Esa foto fue tomada en 1966 en La Pintada. Ariel Escobar tiene en esa foto 43 años, Arenas Betancourt tiene 47, Gonzalo Arango tiene 35 años, faltaban 10 para el accidente que lo mató. La foto corresponde a la época en que se estaba construyendo la ciudadela de la Universidad de Antioquia y Arenas Betancourt acaba de regresar de su largo periplo por México y Estados Unidos. Ariel Escobar fue el que más presionó para que la obra El hombre creador de energía, esa gran obra que hay en la Universidad de Antioquia, él fue el que más presionó para que esa obra fuera puesta en la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí está con Arenas Betancourt. Este señor se llama Jorge, no, ese, no, él se llama Rafael Vega Bustamante. Pues es el dato que tengo, no sé, puede estar equivocado. Aquí está con Alberto Aguirre. Y no sé si esa señora es Olgalena Matei, no sé. No. Y aquí está con la esposa otra vez. Su esposa Consuelo usualmente lo acompañaba en sus rumbas y animaba a las tertulias tocando el piano, pero ella no bebía tanto como él. Y no pocas veces le tocó llevarlo borracho a la casa, eso cuenta su hija, ¿no? El hombre era rumbero.
En esta foto está Ariel en el centro. Esta foto está deficiente, pero ahí está la gallada, vea. Aquí tenemos Arenas, este es el poeta. Exacto, este es, ¿cómo se llama? Óscar Hernández, ¿no? Este es Justo Arejemena. Este es Ariel Escobar. Este señor se llama Manuel Mejía Vallejo, Alberto Aguirre, este no sé quién es. Bueno. Aquí aparece otra vez con Alberto Aguirre. Este señor Arenas Betancourt, que aparecen todas. Bueno. Aura López, sí, ella es Aura López, sí. Bueno, Ariel Escobar pasó sus últimos años en su apartamento de la parte alta del Poblado, donde murió en el año 2002 de un derrame cerebral. Su esposa Consuelo le sobrevive, tiene 98 años y vive en un hogar de retiro. Está lúcida y dice que aspira a llegar hasta los 100 años. Y en cuanto al epitafio de Ariel Escobar, en la página 208 de Historias del Viento en la Cordillera, se lee la indicación que él dejó al respecto. Dice así: cuando llegue la hora, el final de mi tarde, que me entierren sin duelo en el cementerio humilde y blanco de mi pueblo, que mira hacia el Cauca, los nevados y los amaneceres, allá en la cordillera, y que alguien que me quiso en la vida escriba debajo de las fechas, sobre la cal del revoque, vivió consciente y asombrado. Ese es el epitafio de Ariel Escobar Llanos. Bueno, ya. Bueno, ahora sí quiero terminar con esto. Este es el libro inédito de él. Se llama El viento canta sin orquesta. El viento pues estaba en la cabeza de Ariel todo el tiempo. Este es un libro, me lo entregó hace un mes la hija. Yo no sabía que este libro existía. Y en Refugio no saben que este libro existe. Es una noticia pues, ¿no? Este es el contenido de ese libro. Y les digo, por ahí sale un buen libro. Ahí hay por ahí unos 12 cuentos que me sorprendieron la factura, ¿no? Cuentos que van en la línea clásica del cuento, como género literario, la que define Edgar Allan Poe y Julio Cortázar. Ese cuento que juega con el suspenso, el dato escondido y desemboca en finales sorprendentes, casi siempre inesperados. Esos son los cuentos de Ariel. Y ese libro, digo yo, tiene por ahí 12 cuentos que vale la pena publicarlos. Bueno, eso es lo que yo quería hablar de Ariel, pero tengo una serie de acuarelas que es bueno verlas también. Oye, ese es. Bueno, estos son, la primera parte de su vida como pintor se dedicó mucho a pintar aspectos de Río Sucio, personas indígenas, paisajes de Río Sucio. Esa es la primera parte de su obra, ¿no? Esta es la ceiba de Guamal. Esta es la procesión en Río Sucio, la de Semana Santa. Rueda de Chicago también en Río Sucio.
Esta es violencia política. En 1934, creo, hubo 12 muertos en un hecho terrible. Él lo describe en el libro también. Y esta imagen es de eso. Flores. Y firmaba Ariel. Guacamayas. El tigre de Amalfi. Bueno, esta es la última imagen. Y ya termino aquí. Muchas gracias.